¿Qué tal, amigas y amigos? Mi nombre es Benjamín Díaz, director general y presidente de Adnova Comunicación Estratégica. Me da mucho gusto saludarlos el día de hoy. Me gustaría platicar con ustedes acerca de la edición número 14 de nuestro reporte de inteligencia competitiva, que como saben, cada 2-3 meses lo estamos presentando. En esta edición número 14 estamos haciendo un análisis muy interesante que tiene que ver con el avance de la pandemia y cómo se está controlando a través de diferentes fuentes del gobierno federal y los gobiernos estatales para poder favorecer, en el caso de nosotros, al turismo internacional. También podemos apreciar en esta edición número 14 el sentimiento del viajero mexicano que viaja al exterior. Por ejemplo, podemos apreciar que más o menos el 80% está pensando en viajar al extranjero en los próximos 6 meses, pero además de eso está pensando en combinar los viajes de placer con los viajes que tienen que ver con el trabajo, incorporando a la familia, a la pareja o a los amigos. Y otro tema muy interesante tiene que ver con el desarrollo de los programas de lealtad. Una forma fundamental del mexicano para poder viajar al extranjero es aprovechar los viajes de lealtad. Y si comparamos con otros países, vemos que el mexicano está mucho más propenso a utilizarlos. También tenemos, por ejemplo, por otra parte, la decisión de los mexicanos con respecto a los protocolos de higiene y seguridad sanitaria. Hoy en día, el mexicano toma muy en cuenta para viajar al extranjero cómo los destinos turísticos están considerando el poner protocolos de seguridad sanitaria y que el mexicano sepa y entienda que va a tomar la decisión con respecto a esos protocolos para poder tomar esa decisión final de viajar al extranjero, sobre todo en el caso de Estados Unidos y próximamente en el caso de Canadá. Otro aspecto también muy interesante tiene que ver con algunos elementos sobre la sostenibilidad turística. El mexicano está muy propenso a poder conocer, visitar destinos turísticos que sean sostenibles, es decir, que ofrezcan capacidades de desarrollo social, económico y de cuidado al medio ambiente en general. Y por eso cuando hay destinos que se están promoviendo en México, lo primero que están haciendo es desarrollar actividades de promoción turística que tengan que ver con productos y servicios de la sostenibilidad. Por otra parte, también están con este nuevo concepto llamado el leisure, que tiene que ver con el tema de business y pleasure, es decir, una combinación en el viaje de negocios con el viaje de placer. Y por último, el viaje que tiene que ver con el cuidado personal o wellness, en donde el mexicano está interesado en disfrutar y de tener esa experiencia en esos destinos turísticos que tienen que ver con un cuidado personal. Por otra parte, también algunos estudios que hemos analizado en esta edición número 14 tienen que ver con qué destinos o cuáles son los destinos favoritos que el mexicano le gustaría ir a visitar. Entre ellos, por ejemplo, está Nueva York, Madrid, París, el estado de California, el estado de Texas, Miami, Estambul, por ejemplo, es un tema también muy interesante, o Florida o Inglaterra. Entonces, seguramente en este primer trimestre y segundo trimestre que se reactive la actividad económica y en consecuencia la conectividad aérea, estaremos viendo cómo el mexicano estará yendo principalmente a estos destinos a nivel internacional. Y por ello podemos hablar de la reactivación de la actividad aérea. Hoy en día las líneas aéreas mexicanas, ¿no? Aeroméxico, Viva Aerobús, Volaris, están reactivando desde el semestre del año pasado, segundo semestre, están reactivando su actividad de forma muy importante. Sobre todo se puede apreciar claramente hacia el segundo trimestre del año con respecto al proceso de vacunación que empezó desde el año pasado, a partir de la mitad del año pasado, en donde el mexicano estaba muy interesado en conocer, viajar, ir al destino, pero principalmente vacunarse. Otro tema interesante tiene que ver con nuestro índice de competitividad internacional. En este contexto, el índice de competitividad internacional está mostrando claramente un fortalecimiento de los principales 10 lugares, de esas 10 agencias, operadores, líneas aéreas, OTAs, que están liderando el mercado mexicano en la nube. Y como ustedes saben, nuestro índice tiene 10 indicadores. Estos 10 indicadores rápidamente podrían demostrar la capacidad y fortaleza de una empresa para poder colocar producto turístico en México. Y por ello, hoy en día, por ejemplo, los principales 8 lugares del ranking que estamos desarrollando han mantenido o incrementado su posición. No han reducido su posición, y por eso es muy interesante entender cómo estos jugadores están realmente creciendo en fortaleza y presencia a nivel internacional para venta de sus productos y servicios ante los diferentes elementos que el mexicano tiene para poder desarrollar en el corto plazo y que pueda tomar decisión de viaje a nivel internacional.
Y con este contexto podemos apreciar, por ejemplo, el indicador número 1, en donde podemos ver que a nivel general el 37%, casi el 40%, está orientado el tema de paquetería hacia el mercado norteamericano, un 14% en Sudamérica y un 23% en Europa. Y con ello podemos ver cómo el mexicano pues está diversificando sus diferentes preferencias y gustos hacia un viaje de placer y de negocios. Y ya entrando dentro del tema de Norteamérica, y con la reactivación que acaba de anunciar Canadá, podemos ver en forma muy importante cómo Estados Unidos representa más o menos el 60% de los paquetes que se están en la nube, pero por otra parte el 40% que tiene Canadá para poder vender sus productos en el mercado mexicano. También un segundo indicador muy interesante es el travel window, es decir, el periodo donde se puede ofrecer el producto para poder venderlo en el corto plazo. Y lo que estamos viendo en este momento es una diversificación que ha cambiado con respecto al año pasado. El año pasado había nada más 3 o 4 diferentes travel windows, hoy hay 7, 8 diferentes, ¿no? Y entonces la posibilidad de poder hacer cambios, que al principio era una decisión muy exigente, ha estado de alguna forma flexibilizándose en el corto plazo. Y por lo tanto tenemos otra vez esta diversificación por diferente periodo del año para poder vender productos turísticos específicamente. ¿Quiénes están ofreciendo producto turístico? Bueno, tenemos a las principales empresas turoperadoras, sobre todo después los OTAs, como los elementos claves y fundamentales para poder poner en el mercado, en la nube, productos turísticos. Y coincide perfectamente bien este indicador con el ranking general a nivel internacional de todo el índice que estamos desarrollando. Otro de los elementos claves son las estrategias, ¿no? ¿Cuáles son las estrategias que más se están utilizando? Y lo que podemos apreciar aquí es que hay básicamente dos grandes estrategias, ¿no? Los descuentos, por una parte, y por otra parte también los pagos sin intereses. Existen otras, pero estas dos son las principales estrategias que líneas aéreas, operadores turísticos, agencias de viajes y OTAs están utilizando a nivel internacional para poder vender productos y servicios turísticos a mexicanos que quieren viajar al extranjero. Otro tema interesante tiene que ver con las campañas en redes sociales. Un tema aquí muy claro es cómo antes pues, todo era orgánico, no había recursos para poder pagar campañas. Hoy en día podemos ver la intersección entre estos dos mundos y se aprecia claramente cómo el tema de pagado está creciendo. Las campañas en términos de redes sociales pagadas está teniendo cada vez una mayor importancia en las nuevas estrategias de venta de las empresas a nivel nacional. Sucede lo mismo más o menos con el tema de el tráfico mensual en las páginas web, por ejemplo, de los principales jugadores de la industria. Como podemos apreciar en la gráfica, normalmente tenemos jugadores muy fuertes y jugadores que no tienen tanta presencia. Hoy en día parecería que el mercado mexicano se está comportando como un mercado oligopólico, es decir, un mercado con pocos jugadores fuertes que pueden diversificar producto y servicio y fijar precio. Y eso es un tema muy interesante, porque hoy en día, tanto en turoperadores como en mayoristas, se está concentrando en pocos jugadores esta dinámica. Y ese es un tema que puede favorecer o no al consumidor final en términos de productos turísticos, en términos de servicios turísticos, a través de tener un mejor precio y mejor calidad. Básicamente con esto, amigas y amigos, hemos concluido la edición número 14 de nuestro reporte de inteligencia competitiva a nivel internacional. Para que todos los mexicanos tengan mayor información, los operadores turísticos, agencias de viajes, OTAs y líneas aéreas pueden tener información clave y precisa para poder tomar decisiones importantes. Les agradezco su presencia y estamos en contacto. Gracias.